Allí el reporte de nuestro corresponsal en Buenos Aires. Vamos ahora hasta la vecina Chile. La Central Única de Trabajadores denuncia el dictamen que permite a empresas del país no cancelar salarios en época de cuarentena. ¿Qué es lo que dicen? Vamos hasta Santiago con Paola Dragni y los detalles. Pao, muy buenas tardes, adelante. ¿Cómo estás, Tatiana? La verdad es que un dictamen que se conoció en el día de ayer y cuando las cifras hoy día superan los 1.600 contagiados, cuarentena en 7 comunas del país y además se suma la ciudad de Temuco. Tatiana, conocimos durante la tarde esta ciudad que está en el territorio mapuche, en la Araucanía. Son cuarentenas parciales que la verdad es que generan cierto enredo en las ciudades porque la gente se tiene que movilizar. Algunos trabajan, otros no trabajan. Pero fíjate esto, las comunas que están en cuarentena son aquellas de más altos recursos acá en Santiago. Sin embargo, las otras tienen que continuar trabajando. Por eso este dictamen golpea exactamente a los trabajadores que a pesar de la pandemia tienen que continuar trabajando. ¿Qué dice el dictamen? Nada mejor que Axel, que es el director de la Defensoría Popular de las y los trabajadores. A pesar, Axel, muchas gracias por recibirnos. A pesar de que el gobierno hoy día anuncia la suspensión de cobros de los servicios básicos como una medida que se esperaba hace mucho rato, lo cierto es que estructuralmente pareciera que el neoliberalismo está guiando cómo abordar esta pandemia. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el gobierno lo que hace a través de la Dirección del Trabajo, que supuestamente es un órgano técnico, es implementar una medida política en defensa de las empresas. Esto es muy curioso porque el derecho del trabajo llama a defender a las y los trabajadores y lo que se ha hecho es defender al capital. Esto se hace como una jugada política para presionar a la aprobación de la ley COVID. El dictamen es ilegal, pero lo más grave es que se utiliza para presionar al Congreso en una ley que lo que busca es que sean las y los trabajadores los que paguen con sus sueldos esta crisis. Cuéntenos un poco, es ilegal. ¿Esto significa que hoy día los trabajadores chilenos, por ejemplo, que quedan en una comuna con cuarentena, simplemente el empleador podría no pagarles el sueldo y listo? Lo que nosotros pensamos es que, en definitiva, los tribunales, y ya hay ciertos fallos en ese sentido, han logrado enderezar esta terrible medida y dar cuenta que eso es ilegal. Si se suspenden las funciones, corresponde que sea el empleador el que pague los sueldos. Pero lo que va a pasar, y lo que es más grave, es que se ha generado una incertidumbre enorme. Los empleadores se han aprovechado de este dictamen ilegal para no pagar sueldos, y lo que va a pasar es que esto va a presionar a que se apruebe una ley que también es terrible. O sea, la ley no va a solucionar nada, al contrario va a empeorar todo, porque finalmente va a ser el Estado que subvencione a las empresas y van a ser los mismos trabajadores que de sus fondos paguen esta gran crisis. Muchas gracias, Axel. Bueno, Axel está también con muchísimo trabajo. Él se encuentra en una comuna de cuarentena, es decir, es ilegal que él esté parado acá. Sin embargo, como está con un equipo periodístico, si viene la policía, tenemos al menos ese salvoconducto. Pero en las comunas populares, Tatiana, la gente ha seguido moviéndose de un lugar a otro para cumplir con este trabajo. ¿Por qué? Porque si no, simplemente no va a recibir sueldo. Entonces, ¿cómo se pretende controlar una pandemia si a los trabajadores en el fondo se les pone entre comer o contagiarse? Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, fue enfática también en videos que ha liberado en redes sociales condenando este dictamen que viene además del órgano del Estado que se supone tiene que proteger a las y los trabajadores. Esas son las decisiones entre la economía o la vida. Hay que ver qué hacen y es lo que entonces nos está narrando. Gracias, Paola. Gracias por esta entrevista. Muy buenas tardes.